Vivo en una cabaña aislada en medio de un frondoso bosque, lejos del bullicio de la ciudad. Soy un escritor en busca de soledad y tranquilidad para finalizar mi próxima novela, pero algo en esta cabaña no está bien. Desde mi llegada, he sentido una presencia acechando fuera de la cabaña. No puedo sacudir la sensación de que hay algo más en el bosque, algo oscuro y amenazante. Mi perro, Rocky, un pastor alemán de aspecto fiero pero con un corazón dulce, ha estado inquieto desde que llegamos. Sus ojos se fijan en la puerta de la cabaña, sus orejas alerta ante cualquier sonido que se filtre desde afuera. Intento ignorar su inquietud, pero el miedo comienza a arraigarse en mí. La sensación de ser observado me persigue, incluso en los momentos en que estoy absorto en mi escritura. Anoche, la presencia fuera de la cabaña se hizo más evidente. Un aullido aterrador resonó en la oscuridad, seguido por el ruido de ramas crujientes y pisadas sigilosas. Rocky se puso en guardia, su gruñido resonando en la habitación. Me acerqué a la ventana con cautela y vislumbré una figura oscura moviéndose entre los árboles. No pude distinguir sus rasgos, pero la oscuridad parecía envolverla como un manto siniestro. A medida que pasaban las horas, el bosque se sumía en un silencio inquietante. Ni un solo sonido se filtraba desde afuera, ni siquiera el ulular de una lechuza o el crujir de las hojas al viento. El aire se volvió denso y cargado, como si la presencia acechante hubiera envuelto la cabaña en un abrazo helado y opresivo. Mi mente se llenó de imágenes terroríficas, de sombras que se retorcían y se deslizaban entre los árboles, y una sensación de miedo se arraigó en lo más profundo de mi ser. Rocky y yo pasamos la noche en vela, alertas ante cualquier indicio de peligro inminente, pero a medida que las horas se arrastraban y el silencio persistía, una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Mis intentos por distraerme con la escritura resultaron inútiles, ya que la presencia fuera de la cabaña seguía acechando en las sombras, insistiendo en su presencia siniestra y opresiva. Al amanecer, me aventuré fuera de la cabaña con Rocky a mi lado, decidido a descubrir la fuente de mi inquietud. Sin embargo, lo que encontré fue aún más aterrador de lo que había imaginado. Rastros de sangre salpicaban el suelo del bosque, una pista perturbadora de que algo siniestro y violento había sucedido durante la noche. Rocky se acercó cautelosamente, sus ladridos llenos de ansiedad y miedo. La presencia fuera de la cabaña había dejado su marca, una advertencia siniestra de que el peligro acechaba en cada sombra y en cada rincón oscuro del bosque. Con el paso de los días, la presencia se hizo más intensa, su influencia se extendió como una niebla espesa y ominosa que envolvía la cabaña en su abrazo oscuro. Las noches se convirtieron en una lucha desesperada por la supervivencia, con Rocky y yo acurrucados en un rincón de la cabaña, nuestras mentes llenas de terrores inimaginables y nuestros corazones latiendo con una ansiedad que se negaba a disiparse. La cabaña misma parecía gemir y retorcerse con una energía sobrenatural, su estructura vibrando con una presencia que desafiaba toda comprensión humana. Las sombras se alargaban y se retorcían a nuestro alrededor. Susurros inquietantes llenaban el aire con advertencias y presagios sombríos, y una sensación de peligro inminente se cernía sobre nosotros como una nube oscura y amenazante. Fue en una noche oscura y llena de presagios cuando la presencia finalmente se materializó en la cabaña. Estaba sentado frente a mi escritorio, tratando de concentrarme en mi trabajo, cuando una sombra se alzó en la puerta entreabierta. Rocky gruñó con ferocidad, sus ojos fijos en la figura oscura que se alzaba en la oscuridad, con una malevolencia que heló mi sangre en las venas. La presencia se abalanzó hacia mí con una ferocidad despiadada, llenando el aire con un frío penetrante y un sonido sordo que resonaba en mis oídos. Con un grito desgarrador, luché por liberarme de la garra invisible que me arrastraba hacia la oscuridad que se abría frente a mí. Rocky se lanzó valientemente hacia la presencia, sus dientes destellando en la penumbra mientras luchaba por protegerme de un destino incierto. El sonido de la lucha resonó en la cabaña, sus paredes temblando y retorciéndose en respuesta a la energía sobrenatural que llenaba el espacio con una ferocidad implacable. Grité en vano, luchando contra una fuerza que parecía superarme con cada movimiento desesperado.
Con un último esfuerzo desesperado, logré liberarme de la presencia oscura y escapar de la cabaña, dejando atrás a Rocky y la presencia que había consumido todo lo que había amado y valorado. Ahora, mientras me encuentro huyendo en la oscuridad del bosque, puedo sentir la presencia acechando detrás de mí, susurros inquietantes llenando el aire con advertencias de un destino oscuro y desolador. No sé qué me espera más allá de los árboles, pero sé que no puedo escapar de mi destino, condenado a vagar por la oscuridad para siempre, perseguido por una presencia que se niega a ser olvidada. El viento soplaba suavemente a través de los árboles mientras el escritor, David, se paraba frente a la cabaña solitaria en medio del bosque. Una mezcla de emoción y ansiedad lo invadió mientras se imaginaba pasando sus días y noches en la serenidad del entorno natural, concentrado en finalizar su novela. Había decidido aislarse del bullicio de la ciudad y de las distracciones cotidianas, en busca de la soledad necesaria para dar rienda suelta a su creatividad. Con una sonrisa en los labios, David tomó su maleta y cruzó el umbral de la cabaña, sintiendo el crujido del suelo de madera bajo sus pies. La cabaña estaba iluminada por los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas, creando patrones danzantes de luz y sombra en las paredes. Una sensación de paz lo invadió mientras inspeccionaba el interior acogedor y rústico, imaginando cómo transformaría el espacio en su santuario creativo. Al subir al ático para desempacar sus pertenencias, notó un baúl polvoriento en una esquina. Curioso, se acercó y lo abrió, encontrando un diario antiguo cuidadosamente colocado en su interior. Con un destello de intriga, David lo tomó entre sus manos, sintiendo el peso de la historia que parecía emanar del objeto desgastado. El cuero se sentía áspero bajo sus dedos, y el olor a polvo y antigüedad llenó sus sentidos mientras abría las páginas amarillentas con cautela. El diario pertenecía al inquilino anterior de la cabaña, un hombre llamado Samuel, cuyas palabras resonaban con una mezcla de miedo y desesperación. A medida que David se sumergía en la narrativa, descubrió que Samuel había llegado a la cabaña con un propósito similar al suyo: encontrar la soledad necesaria para terminar su propia obra maestra literaria. Sin embargo, lo que encontró en la cabaña lo llevó a un oscuro y tortuoso viaje que lo consumió hasta el punto de la locura. Las páginas describían sucesos extraños y experiencias inexplicables que Samuel había vivido desde el momento en que se instaló en la cabaña. Hablaba de sombras que se movían en las paredes por la noche, susurros que llenaban la oscuridad con promesas siniestras y presencias que parecían observarlo desde lo más profundo del bosque. David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al leer las descripciones detalladas de una presencia maligna que se había apoderado de la cabaña, atrapando a Samuel en una espiral descendente de terror y desesperación. A medida que avanzaba en la lectura, las descripciones se volvían más inquietantes y aterradoras. Samuel hablaba de visiones de figuras fantasmales que se materializaban frente a él, de sueños tormentosos que lo dejaban sin aliento y de una sensación constante de ser observado por ojos invisibles. La cabaña misma parecía cobrar vida propia en las palabras de Samuel, sus habitaciones retorciéndose y cambiando de forma, sus paredes susurrando secretos oscuros y sus pasillos retumbando con una presencia maligna que se resistía a ser ignorada. David se encontró absorbiendo cada palabra con una fascinación aterradora, sintiendo que la cabaña misma lo envolvía en su abrazo oscuro y opresivo. A medida que el diario se acercaba a su clímax, las entradas se volvían más frenéticas y desordenadas, como si Samuel estuviera luchando contra una fuerza invisible que amenazaba con consumir su cordura y su alma. Las últimas páginas estaban llenas de palabras incoherentes y manchas de tinta, dejando en claro que algo había sucedido en la cabaña que había dejado una huella indeleble en la mente y el espíritu de Samuel. Con el corazón palpitante, David cerró el diario y se quedó allí en el ático silencioso, sintiendo que algo más estaba presente con él, observándolo desde las sombras. La sensación de que la cabaña misma estaba viva con una energía oscura y sinuosa lo invadió, llenándolo de una inquietud que se negaba a disiparse. Con una determinación recién descubierta, decidió investigar más a fondo la historia de la cabaña y desentrañar los misterios que habían consumido a Samuel, sin darse cuenta de los peligros que lo acechaban en la oscuridad que se cernía a su alrededor.
Los días pasaban y David se sumergió más profundamente en la investigación de la historia de la cabaña, hablando con los lugareños y explorando los alrededores en busca de pistas y respuestas. Sin embargo, a medida que profundizaba en el pasado de la cabaña, la sensación de ser observado y perseguido se intensificaba, llenando sus noches con sueños angustiosos y sus días con una paranoia que lo consumía lentamente. Las sombras en la cabaña parecían alargarse y retorcerse a su alrededor. Susurros inquietantes lo seguían a donde quiera que fuera, y una sensación de presencia constante lo acompañaba en cada habitación y pasillo. David se encontró luchando por mantener la compostura, cuestionando su cordura y su capacidad para discernir la realidad de la ficción. Cada noche se sumergía en el diario de Samuel, buscando pistas y señales que lo guiaran hacia la verdad oculta que se ocultaba en los rincones más oscuros de la cabaña. Fue en una noche oscura y tormentosa cuando David se encontró cara a cara con la presencia oscura que había acechado la cabaña durante generaciones. Mientras se sumergía en las páginas del diario, una sombra se materializó lentamente frente a él, sus ojos brillando con una malevolencia que heló su sangre en las venas. David se quedó paralizado en su lugar, incapaz de apartar la mirada de la figura fantasmal que se alzaba frente a él, consciente de que la historia de Samuel había cobrado vida en la forma de un espectro retorcido y vengativo. La presencia se abalanzó hacia él con una ferocidad despiadada, llenando el aire con un frío penetrante y un sonido sordo que resonaba en los oídos de David. Con un grito desgarrador, luchó por liberarse de la garra invisible que lo arrastraba hacia la oscuridad que se abría frente a él. La cabaña misma parecía gemir y estremecerse con la lucha que se desataba en su interior, su estructura temblando con una energía sobrenatural que amenazaba con consumir a cualquier intruso que se atreviera a desafiar su autoridad. Con un último esfuerzo desesperado, David logró liberarse de la presencia oscura y escapar de la cabaña, su corazón latiendo con una mezcla de terror y alivio. Mientras huía a través del bosque, las sombras se retorcían a su alrededor, susurros inquietantes lo seguían a cada paso, y una sensación de peligro inminente lo perseguía hasta que finalmente emergió en el claro del bosque, liberado de la presencia opresiva de la cabaña maldita. Con el tiempo, David se recuperó del trauma que había experimentado en la cabaña del bosque, pero nunca olvidó las lecciones que había aprendido. La historia de Samuel se convirtió en una advertencia silenciosa sobre los peligros de buscar la soledad en un lugar que albergaba secretos oscuros y presencias sobrenaturales. David abandonó la cabaña y regresó a la ciudad, dejando atrás la oscuridad y el terror que lo habían acechado, pero siempre consciente de que algunos secretos estaban destinados a permanecer ocultos en los rincones más oscuros del mundo. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.